Amigos televidentes, muy buenas noches y hoy día con las buenas de tener por Arequipa al doctor Francisco Bayón Aguirre, quien es abogado especializado en antropología jurídica, uno de los pocos yo diría, con quien en breves instantes y a la vuelta de la pequeña pausa estamos con él conversando de temas, diría yo, trascendentes para nuestro Estado. Permiso. Amigos, como les anunciaba hace un momento, ya se encuentra con nosotros el doctor Francisco Bayón Aguirre, quien es especialista en derecho o en antropología jurídica del derecho o algo así, pero primero lo vamos a presentar para que él nos explique. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, bueno, a su disposición. Belén, ¿cómo estás? Buenas noches, doctores. Pronto usted, doctora. Pero bueno, nosotros los abogados tenemos esa suerte, ¿no? De que siendo licenciados, por el solo hecho de ser licenciados ya somos doctores. Y tú como psicóloga, pronto te dirán doctora también, sin haber hecho todavía tu doctorado. Bien, estimado Francisco. Lo primero que quería poner de relieve es que tú eres abogado, que eres también escritor, pero tú también me manifestabas que también tienes estudios en sociología, en antropología. Entonces es muy grato, muy enriquecedor conversar con alguien que tiene preparación en diversas ramas del saber que se necesitan en este instante, ¿no? En lo que está pasando, lo que estamos viviendo acá en el Perú después de este ceviche con huevo frito que ha sido el Congreso de la República en estos pasados días, para que tú puedas ilustrarnos, darnos tu punto de vista en más de una faceta que confluyen en ti. Entonces, lo primero que quería preguntarte, ¿tú dónde estudias? ¿Dónde te formas? ¿Cuál es tu nacionalidad, entre comillas? Porque me dicen que eres de una república independiente. Y todo eso, cuéntanos un poquito. Bueno, sí, yo soy absolutamente arequipeño, ¿no? Nací aquí, estudié, entiendo como tú, en el Colegio San José, y hubo que tomar en su momento la decisión de dónde continuar mis estudios universitarios, y lo hice en la Universidad Católica de Lima. Después de unos años de estudios, fui profesor de ahí, y se me presentó la ocasión de hacer una tesis. En esa época se requería eso, ahora ya cada vez es menos frecuente las tesis, pero yo pensé que sería un buen momento para lograr encontrar algo que pudiese vincularme a la discusión general del Estado y del derecho como un fenómeno social. Yo no lo tenía en ese momento formulado así, pero sí tenía este gusto por lo que sería hoy día algo llamado filosofía del derecho o incluso derecho constitucional, si se quiere. Entonces se presentó la oportunidad de viajar al área de los pueblos Aguaruna, que es un área que está muy cercana al departamento de Chachapoyas, por un lado, dependía judicialmente del departamento de Chachapoyas, y por otro lado era un espacio totalmente de Amazonía, donde está el río Marañón, el Cenepa, el Santiago, en fin, hay una serie de ríos allí en esta área. Los Aguarunas son, para ponernos en la mesa, estos pueblos que son considerados de la familia Jíbaro, es decir, son los reductores de cabeza, ¿no?
Bien, entonces a mí se me presentaba esta posibilidad de hacer esta tesis y tenía de compañero a un hijo de vocal de la Corte Chachapoyas, ¿no? Entonces, gracias a él, fuimos allí con un amigo Bonifaz y pudimos ingresar al archivo de la Corte Chachapoyas. Y esta fue mi primera experiencia interesantísima con el derecho real, vivo, ¿no? Y este era un archivo donde habían cientos de expedientes en rumas al lado de una serie de objetos que yo no entendía qué eran. Pero eran cuchillos, escopetas, sogas. Había sido pues, cuerpos, habían sido los objetos a través de los cuales seguramente se habían cometido algunos crímenes, ¿no? Y entonces estábamos nosotros en este lugar atiborrado, repleto, relleno de expedientes, tratando de entender cómo funcionaba la justicia en el caso en el que se juzgaba a indígenas agualunas. Y entonces encontramos unos expedientes, encontramos aproximadamente 40 expedientes muy antiguos, donde se juzgaba a los agualunas y sobre todo se juzgaba por casos penales de asesinatos que se habían producido. Y entonces este fue mi primer contacto con la antropología, que rápidamente te puedo explicar, ¿no? Si nosotros en nuestro sistema, ¿no? Matamos a alguien, estamos rápidamente infringiendo una norma concreta. Muy bien. ¿Y esa especialidad de derecho mezclado con antropología existe actualmente en las universidades o es empírico de usted? No, en este momento ya hay. Desde el punto de vista del derecho, me parece que como antropología no, pero como sociología sí. Y como sociología sí incluye algunos aspectos de este campo de la antropología. De hecho, se ha desdibujado ahora un poco, porque desde mi punto de vista, el estudio de la relación entre estas culturas, entre las culturas, debiera ser algo que corresponde a la antropología jurídica. Y en cambio, el estudio de la norma en su funcionamiento en una sociedad debiera corresponder a la sociología. Entonces la sociología se preguntaría, ¿por qué a pesar de que hay una ley una ley tan fuerte que según la cual nadie debiera matar o robar, ¿por qué se producen tantos casos de muertes y de robos? Entonces la sociología trata de estudiar el funcionamiento efectivo de la norma, lo que sería la psicología real de la norma, no la psicología propuesta, formulada, sino lo que está haciendo realmente el derecho. Es decir, diría, bueno, es relativamente eficaz, ¿no? Mientras que está, por supuesto, la norma, pero esa norma ha sido violada tantas veces, de esa violación solamente ha sido encontrados realmente y judicializados tantos casos, de esos casos judicializados realmente se ha llegado a un proceso en estos pocos casos, de esos pocos casos además solamente se ha encontrado culpable a estos otros pocos, ¿no? Y de esos otros pocos han ido realmente, efectivamente a la cárcel. Entonces, eso correspondería a la sociología del derecho. Pero yo estudiaba la antropología, es decir, la relación entre una cultura con sus normas, en este caso los aguaruna, y el sistema oficial, porque en ese momento el Código Penal establecía una diferencia entre peruanos. Había peruanos que eran los peruanos civilizados, y había peruanos salvajes, y había peruanos que eran degradados, decía el Código Penal, por el alcohol y la servidumbre, ¿no? Este código de esa época entonces aplicaba a los casos como por ejemplo una muerte entre agualunas. Y esos son los expedientes que nosotros encontramos allí. Y el asunto es este, ¿no? Para resumirlo, entre algunos grupos culturales, la muerte no es un hecho natural, físico, digamos, un hecho de que tú te ahogas porque no pudiste respirar oxígeno, te entró agua, tus pulmones se llenaron de agua, estallaron por el agua, y entonces has muerto. Este tipo de explicación nunca funciona en el caso agualuna, por ejemplo.
Es decir, tradicionalmente siempre hay una persona culpable, siempre hay un culpable, siempre hay una voluntad atrás de la muerte. Es decir, que es un punto de vista que corresponde a una apreciación de la vida y de la muerte muy diferente, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban siendo juzgados? Estaban siendo juzgados personas que, de acuerdo a su cultura, tenían la obligación de matar. Claro. Es gravísimo, pero así es. Diría gravísimo para el derecho de los peruanos civilizados. Diría gravísimo. Pero para mí lo que es gravísimo es que el Perú es un estado que contiene unas 75 naciones. Tenemos un partido nacionalista que realmente no refleja lo que es el Perú, porque estaríamos hablando de la Alemania de Hitler si hablamos de un nacionalismo. Sabemos que en el Perú hay 75 naciones diferentes. Ahora, la pregunta, y es interesante por tus estudios en sociología, antropología, siendo abogado, y fuera de eso, habiendo tenido la oportunidad de estar en contacto hace 30 o 40 años con pueblos que estaban todavía menos conectados que ahora, que con la maravilla de la tecnología pues nos vamos acercando. Pero la pregunta es, ¿cómo percibiste tú el derecho, nuestro derecho positivo, nuestro derecho del sacrosanto a Lima, cuando llega a la selva? ¿No fue algo así como cuando al Inca el conquistador español alcanza una Biblia y despectivamente la tira al suelo porque no sabe qué es, no entiende qué es? ¿Cómo es que la ley, la justicia, subrayo, la justicia, llega a estos pueblos no contactados, poco contactados y ni siquiera hispanohablantes? Y además de eso, conforme a lo que estás hablando, Federico, por ejemplo, en la sierra se dan casos de niñas de 12, 13 años que están embarazadas de hombres mayores, que ya son su pareja, porque en esa zona la gente se casa a esa edad, ¿no? Porque es otro tipo de cultura, otro tipo de idiosincrasia, otro tipo de formas y costumbres, ¿no? Y acá, digamos, en Arequipa ciudad, eso vendría a ser violación, un delito, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo se puede aplicar la ley peruana a esas naciones ahí en la selva? ¿Cómo puede decir, esto ha sido un homicidio, si es que para ellos tal vez eso fue un ritual o fue una situación cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo la modernidad puede tratar de ingresar a esas sociedades para que se pueda hacer una justicia, como bien dice Federico, sin irrumpir o cambiar sus manifestaciones culturales? Bueno, hay un punto de transacción, es decir, que el Estado no puede renunciar al control. Entonces lo que se ha buscado es un error de comprensión cultural. Se llama error de comprensión cultural aquel según el cual la persona cree estar actuando bien a pesar de que exista una norma positiva que sanciona esa acción, ¿no? Entonces, el Estado, y como se demostró también en los estudios que yo hice, los jueces eran bastante más sensibles de lo que uno supondría. Se daban cuenta del problema que tenían entre manos y lo que hacían era rápidamente empatar una sentencia con el tiempo de carcelería que tenía la persona. Entonces, lo que lograban era porque había una pequeña compuerta legal que les permitía hacer este juego, ¿no? Entonces, lo que sucede en general es que tampoco podemos llegar al extremo de suponer que el Estado está reducido a un componente únicamente cultural.